Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez, como siempre ha sido semanalmente, hoy hablaremos sobre la nueva publicación sobre los avances de la futura actualización del juego. Bueno, de una vez empecemos. Hola supervivientes. Muchos de vosotros ya habéis notado la actividad de desarrolladores en Discord, el grupo de probadores y nuestros comentarios sobre el inicio de la prueba. Abramos el misterio. Sí, tenemos una prueba beta cerrada en marcha. Los chicos están prácticamente todo el día estudiando la actualización para que tan pronto como sea posible recibas el mensaje querido sobre el lanzamiento de la actualización. Bueno, esto es la información que nos dieron en el Facebook normal. Ahora pasaremos a ver la información que nos dieron en el Facebook ruso Beka. Hola supervivientes, muchos de vosotros ya habéis notado la actividad de desarrolladores en Discord, el grupo de testers y nuestros comentarios sobre el inicio de la prueba. Desvelemos el velo del secreto. Sí, hemos cerrado la prueba beta. Los chicos están estudiando la actualización casi todo el día, por lo que lo antes posible recibas el codiciado mensaje sobre el lanzamiento de la actualización. Mientras tanto, sugerimos jugar a las ciudades. Nombra la ciudad por turno y publicaremos una captura de pantalla en la ubicación o detalles interesantes en los comentarios. Bien, esta es la información que dieron en el Facebook ruso Beka, que es más obviamente que dieron en el Facebook normal, es más información que nos sugieren a jugar a las ciudades, nombrar las ciudades y todo eso. Bien, ahora pasaremos a analizar las 8 imágenes que hasta ahora han revelado. No sé si han revelado más, después lo checaré, y si han revelado más le seguiré, las analizaré en un nuevo video. Bien, analizaremos las imágenes. Bueno, en la primera imagen tenemos a la ciudad de Iristurk. Aquí dice Iristurk, pero dirás, ¿cómo sabes que es Iristurk? Bien, lo sé por la bandera que tiene un águila y un signo de mar. Aquí se puede ver la presa. Puedes ver bien la presa aquí que está soltando el agua. Por eso sé que es Iristurk. Bueno, podemos ver que aquí está el bar, al parecer el taller, la enfermería, el transporte, el casino, aquí donde dan los trabajos, las misiones, y la otra que no me recuerdo que era, dije casino, la otra que no recuerdo que era, creo que era comerciante, si no mal recuerdo. Podemos ver reputación 0 de 1100, reputación 0 de 1100, estado, aquí creo que dice, si no mal recuerdo, dice extraño. Y pues es lo que se llega a mostrar en la ciudad de Iristurk como imagen, la presa y con las casitas, con las chimeneas de las casas y unos barcos al fondo, otro barco, y la entradas por al lado de las presas, campo, el mar, una como cerca de la presa, por así decirlo. Bueno, pasamos a la segunda imagen. En la segunda imagen podemos ver ya al prota, al jugador en una ciudad, que el nombre está en ruso. No te preocupes, aquí saldrá traducido el nombre de la ciudad. Podemos ver que aquí en los vehículos, como se habían mostrado antes, están marcados en un color verdecito. Verde, aquí otro vehículo marcado en verde, me imagino. Aquí están en una parte de la zona de la base militar. Me imagino que lo que está en ruso es base militar almacenes, porque si no mal recuerdo, la parte era almacenes o algo así, creo que se llamaba. Bueno, aquí también se llega a apreciar una de las nuevas ubicaciones que nos habían enseñado a publicaciones atrás, que es la guarida de bandidos, que es igualito que al restaurante. Aquí no se nos muestra, igualito, solamente que convertido en guarida. Me imagino que tomaron el restaurante más bien también para mostrar las ubicaciones y por la cercanía con el restaurante para su alimentación y todo eso. Aunque también tiene cercanía con la base militar, pero eso ya es otra cosa. Bueno, aquí podemos ver que las bases enemigas están marcadas en un color rojito, así, rojito.
que eso nos revela que son bases enemigas. Aquí ciudad normal grande, taller, cafetería, zona de construcción, hospital y casas. Bueno, pasemos a la tercera imagen. Aquí tenemos la tercera imagen, donde podemos ver también los vehículos subrayados en color verde. También disculpen ese corte. Bueno, como les decía, aquí podemos ver los carros igualmente subrayados en un color verdecito. La imagen de una ciudad normal, grande, base militar, estación de bomberos, construcción, almacenes, grandes almacenes, garajes, tiendas de electrónica, una universidad, todo lo normal de una ciudad grande y normal. Pasemos a la cuarta imagen. Bien, en la cuarta imagen podremos ver igualmente los carros subrayados en un color verde. Me imagino que esto aplica para los coches solamente, porque ahorita vamos viendo puros coches subrayados. No sé si aplica para otras construcciones, otros vehículos. Bueno, aquí podemos ver una ciudad pequeña, el coche UAS, que más bien parece una combi, de esos tipos carros, pero aquí en el layer se llama UAS. Bien, podemos ver la ubicación de casa de Marauder o casa de locos. También, como son bases enemigas atacables para los jugadores, está subrayada en un color rojo, significando que es peligro y todo eso. También podemos ver una tienda de casa, una cantina y todo eso. Aquí todo bien, realmente no hay mucho que decir. Pasemos con la quinta imagen. Bien, aquí podemos ver ya la ciudad grande. Una ciudad grande con ciudades pequeñitas que, no te preocupes, como he dicho, me encargaré de traducir. Podemos ver lo que está en naranja, naranja y como no sé, un color también parecido a naranja, que me imagino que es el páramo radioactivo, el bosque radioactivo. Lo que está en gris, me imagino que es el páramo normal, me imagino. Y en las ciudades, aquí podemos ver, si no mal recuerdo, creo que son tiendas infestadas por mutantes y monstruos atacables, también subrayadas en un color rojo. Podemos ver 1 y 2. Me imagino que esto es debido a la cercanidad y la zona donde está muy radioactivo todo eso, y que me imagino que los animales se apoderaron de partes de la ciudad para crear sus colmenas, sus guaridas y todo eso. Realmente ya no hay más nada que decir. Ciudad normal, ubicaciones normales, todo eso. Pasemos a la siguiente imagen. Bien, disculpen por ese corte nuevamente. Bien, volvemos. En esta imagen tenemos las ubicaciones. Bien, podemos ver más ubicaciones. Aquí una base de construcción de bandidos, igualmente, como he dicho antes, marcadas en un color rojo para saber que es una base enemiga. Igualmente aquí tenemos el hormiguero, marcado en color rojo, igualmente por el mismo motivo, un hormiguero. Y una casa de Marauder, casa de locos, igualmente marcada en color rojo. Bien, disculpen nuevamente por el corte. Bien, aquí podemos ver como postes con telas rojas, que me imagino que, no sé qué marca esto, me imagino que marca calles, o que en caso aquí, estas ubicaciones, estas bases enemigas marcan como su territorio, que me imagino. Pero como aquí hablamos de casa de locos, me imagino que no han de tener mucho territorio. Y como aquí ya son bandidos armados y más bandidos, que fácilmente pueden derrotar a esa casita de locos, me imagino que tienen aún más territorio si esto marcara ahí. Si no, simplemente estarán ahí, deben estar ahí por algo. Me imagino que por decoración o por, como lo he dicho, para marcar territorios entre bases y eso, porque me imagino que también son bases. Esta en caso no tiene cercanas, porque me imagino que como son animales no tienen inteligencia, obviamente. Por eso. O también puede ser, hablando de eso, también puede que esto marque como zonas donde hay peligrosidad de estos animales radiactivos. En este caso hormigas, porque esto es un hormiguero. Y todo eso. Bien, pasemos a la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver ya la base más cercana, que igualmente, como lo he dicho antes, está dentro de la ciudad. Podemos ver estas banderitas
que, como lo he dicho antes, pueden marcar peligrosidad, calles o territorio de las bases que estén en la ciudad. Igualmente aquí la base, normal, todo normal. Y realmente ya no más nada que decir, ciudad grande, todo bien. En esta imagen podemos ver al UAS caminando por la... Nuevamente disculpen por este corte. Bueno, seguimos. Podemos ver al UAS en la carretera, todo bien, todo normal. Cerca de una base militar, al lado de unas casitas. Realmente no hay más nada que decir, es en ruso, no sé qué significa. Me encargaré de traducirlo aquí. Bueno, pasemos a la siguiente imagen. Bien, ahora estamos aquí ya en el mapa global, como se vería ya en la actualización. Me imagino que estas partes cafecitas serían el páramo radiactivo. Estas partes grisecitas, como lo he dicho, me imagino que serían el páramo normal. Esta parte de montaña que se ve hasta la esquina inferior izquierda, me imagino que sería el bioma de montañas. Esto manchado en las manchitas verdes que digan, serían pantanos, bosques y todo esto. Estos marcados en rojo, pantanos radiactivos o bosques radiactivos. Disculpen nuevamente el corte. Bueno, aquí podemos ver todo esto, los biomas, cómo estarían marcados en el mapa de la actualización. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. ¿Qué te ha parecido la nueva información que nos han dado el día de hoy? Disculpen nuevamente por todos los cortes que hice. Es que en mi calle no suele haber mucho tráfico, pero esta vez sí hubo y me agarraron grabando XD. Me cago en la madre de todos de todos los que pasaron XD. Bueno, ¿qué te ha parecido la nueva información? Déjame saber tus dudas y opiniones en los comentarios. Bueno, sin más nada que decir, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.